Quererte a ti mismo no significa quedarte como estás. Tú sabes mejor que nadie que no estás bien así como estás, que necesitas mejorar. Quererte a ti mismo significa entender que, claro, no estás ni cerca al ideal que desearías para ti mismo, pero dándote cuenta de que no tienes que quedarte así. Puedes hacer algo al respecto. Entonces, debes establecer con claridad cuál es la versión de ti mismo que quieres alcanzar y trazarte un plan para alcanzarlo. Y a partir de ahí, tratarte a ti mismo como tratarías a alguien a quien respetas profundamente. Porque, ¿qué pasa si no haces eso? Pues que no te cuidas, te dejas de importar a ti mismo, no encuentras sentido en tu propia vida, te resientes contra ti mismo y empiezas a autodestruirte. Eso automáticamente repercutirá en las personas que te rodean porque te vas a convertir en un problema para ellos, lo que alimentará tu resentimiento hacia la vida y ellos dejarán de importarte y descuidarás la manera como los tratas. Acabarás así entrando en relaciones compulsivas y destructivas con los demás y nada de eso es bueno, nada de eso es bueno. Quererte a ti mismo es aceptar la verdad, aunque te duela, con una buena actitud que surge de la emoción que debe producir ver, aunque sea a lo lejos, la gran versión de ti mismo que podrías alcanzar si vences tus dificultades y tus defectos. Si duras mucho tiempo en una cueva donde no hay ni el más mínimo rastro de luz y luego sales donde hay un sol radiante, tus ojos te dolerán mucho. Sin embargo, aunque duelan, sientes el sabroso calor del sol, el aire fresco, la brisa pasar por tu piel, acariciar tu pelo. Es decir, de buenas a primeras, aceptar las cosas que no queremos aceptar de nosotros mismos nos dolerá y nos hará pasar por alto los detalles hermosos que se hacen presentes. De igual manera, si elevas un vaso de cristal al sol, verás todas las manchas que aún tiene, a pesar de haberlo lavado. Pero atrás está el sol y ahora puedes ver las imperfecciones que tiene el cristal para poder hacerlo perfecto. Es decir, es ver de manera distinta tus limitaciones y tus defectos, pero siempre con la actitud de adoptar las acciones que me propone ver esos defectos. ¿Cuánto tiempo nos dura la emoción de estrenar un celular, un carro o cosas de ese estilo? En realidad es bastante poco. ¿Cuánto tiempo dura la emoción del viaje que hemos realizado? También muy poco tiempo. ¿Cuánto tiempo dura el placer de un acto sexual sin compromiso y con la persona que sea? También muy poco tiempo. Y sin embargo, la perseguimos como si de eso se tratara la felicidad. De consumir y consumir y consumir. Pero la felicidad es todo lo contrario. Es dar, dar y dar sin buscar nada a cambio. La felicidad es lo que llega cuando hago las cosas bien, cuando me comporto de manera adecuada, cuando soy generoso, cuando amo desinteresadamente. La felicidad no puede llegar sin la paz interior. La felicidad es un premio, es una gracia que nos da la vida al comportarnos en ella según el orden natural de la vida misma, es decir, respetándola heroicamente. Yo soy inofensivo, me podrás decir en algún momento. Pero ser inofensivo no es lo mismo que ser virtuoso. Ser inofensivo en realidad es parecerse a un conejo.
Un conejo no puede hacer nada más que esperar a que el depredador se lo devore. Eso no es ser virtuoso. Ser virtuoso es, si eres un monstruo, pero no te comportas como monstruo, sino que en cambio te dominas. Entonces eres virtuoso. Y lo vemos en todas partes. Batman es así. ¿Y por qué es esto importante?, preguntarás. Porque si no eres virtuoso, no podrás defenderte, igual que el conejo. Es decir, no podrás negociar en el mundo en favor tuyo, sino que siempre harán contigo lo que quieran y te dejarán en un muy mal estado. De nada sirve echarle la culpa a los demás de lo que nos sucede a nosotros. Si le echas la culpa a alguien, quiere decir que no hay nada que puedas hacer para que no te siga sucediendo. Y no has resuelto nada. En cambio, si cambias la mirada y te examinas a ti mismo, descubrirás lo que puedes hacer para que no te sigan sucediendo las cosas que quieres evitar. Cuando mires a los demás, haz de cuenta que estás frente a un espejo. Te darás cuenta tarde o temprano que ves el mundo muy diferente. Si miramos el Antiguo Testamento, algo que es curioso, cada vez que Dios castiga al pueblo de Israel, que es bastante frecuente, los habitantes del pueblo terminan por darse cuenta de que debimos hacer algo equivocado y debemos corregir nuestro camino. Es decir, miraban hacia adentro, no hacia afuera. No ganamos nada con criticar el mundo y echarle la culpa si nosotros mismos somos un desastre interiormente. No te la pases en tu vida peleando con los demás y tratando de demostrar que tienes la razón y tratando de corregirlos. Si tienes la razón, lo sabes tú y ya está. Pero la vida se la pasa enseñándonos y nosotros ganamos mucho más si adoptamos una actitud diferente. Llegar a cada situación de la vida dispuestos a ser corregidos, aceptar nuestras equivocaciones. No somos poseedores de la verdad absoluta, no proviene de mí, sino que me supera y yo estoy subordinado a ella, quiéralo o no lo quiera. Si adoptamos esta actitud tan diferente a la que tenemos por costumbre, en cada circunstancia de nuestra vida, estaremos creciendo interiormente. Y junto a ese crecimiento interior, nos iremos acercando a la auténtica verdad. Y, como dice la frase famosísima del Evangelio, la verdad os hará libres. No es que el amor verdadero sea difícil de alcanzar y esa idea vieja de amor es incompatible con nuestra forma de vivir ahora. No, es más bien que nosotros somos incompatibles con el verdadero amor. El amor no es un cuento de hadas. El amor es duro, es un camino difícil, lleno de pruebas y de sufrimiento. El amor no es sentimentalismo. El amor no es placer voluptuoso. El amor es renunciar constantemente a lo que yo deseo en favor de la otra persona. El amor es aceptar tal cual y como es a la otra persona. ¿Por qué no alcanzamos amores verdaderos? Porque ya casi nadie está realmente dispuesto a hacer esto. Casi nadie está dispuesto a aceptar estas verdades. La mayoría solo quiere sentirse bien todo el tiempo. Pero el amor no es eso. El amor no es lo que muestra Hollywood, que nos produce ganas de llorar. El amor es morir por el bien auténtico del otro, tome la forma que tome.
No se puede aprender a amar. Es imposible aprender a amar. Amar es como morir. No se puede morir 2 veces. No se puede hacer mejor la segunda vez. Lo que se puede hacer, lo que significa realmente aprender a amar, es mejorarnos a nosotros mismos como personas, llenarnos de virtud. A medida que crezcamos en virtud, seremos mejores amadores. Aprender a amar es aprender a ser mi mejor versión posible todos los días, sin dejarme vencer por las dificultades, entendiendo que si me es difícil, no me doy por vencido, sino que sigo adelante con sentido, con propósito. El propósito de alcanzar el amor verdadero.